Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Pues 30 minutitos sobre las 6. Oye, vamos bien con la escaleta, va a estar rica. Lo decía antes de la publicidad, vamos a entrevistar a un amigo. Vamos a entrevistar a Leonardo Juri, Leo, presidente del Club Balonmano Tacoronte, que acaba de ascender a primera categoría nacional masculina. Cierto es que el club tiene también equipos en categoría femenina y, por supuesto, en categorías de deporte base, juveniles, cadetes, nos informará Leo ahora. Pero el masculino es el que acaba de ascender a primera nacional, que, como les comentaba antes, es la tercera categoría del balonmano español. La Liga Sobal, que es la división de honor antigua, o la primera división nacional, la segunda, que antes se llamaba Primera Nacional, que ahora se llama, creo que Plata, categoría Plata, y la tercera categoría, que es esta Primera Nacional, que tiene 4 grupos. Bueno, de todo eso vamos a hablar, y también vamos a hablar con Leo de su historia y su aterrizaje en Tenerife y su etapa como jugador del Coronas 3 de Mayo y después otros patrocinadores, Wes, etcétera, del 3 de Mayo de balonmano en aquella época dorada de la División de Honor, de lo que hoy es la Liga Asobal. Leo, buenas tardes, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, Narciso, muy bien. Oye, encantado yo también de hacerte esta entrevista, que además llevaba yo tiempo con ganas de hacértela por el hecho también de que el Club Balonmano Tacoronte, bueno, equipo del norte, por mi pasado también en el balonmano y nuestra coincidencia de 2 temporadas en el 3 de Mayo, en aquellos 2 primeros años, el año del ascenso a División de Honor y el primer año en División de Honor, que hablaremos un poquito de eso después, y tenía ganas yo de hacerte esta entrevista. Bueno, de entrada, obviamente es una gran noticia que el Club Balonmano Tacoronte, que tú presides, que vives en Tacoronte desde hace años, sí, que te has afincado allí durante todos estos años y que, aunque en el futuro no vivas en Tacoronte, vas a seguir en Tacoronte también, obviamente. Sí, por supuesto. Claro, bueno, junto con José Correa, exjugador también del 3 de Mayo, que ese sí es tacorontero, vamos, nativo de Tacoronte, José, ¿no? Correa, ¿no? ¿O no? No. Tampoco. Acércate un poquito más al micrófono. José Correa es de Santa Cruz, de Santa Cruz. Lo que pasa que también se fue a vivir a Tacoronte. Te lo digo porque en uno de los almuerzos que hacíamos en tu casa anuales con, en fin, los veteranos del 3 de Mayo, una de las veces lo llevé yo por la noche cuando salimos de tu casa a la casa de él, que era por la plaza. Sí, me acuerdo. Sí. Era hasta hace unos años, estaba viviendo en Tacoronte. Luego ya ha cambiado otra vez a Santa Cruz, pero... Bueno, Leo, cuéntanos. El Club Balonmano Tacoronte asciende a Primera Nacional. ¿Cómo se ha producido esto? Pues nosotros quedamos campeones de Canarias, de nuestra liga, y entonces fuimos a participar a la fase de ascenso a un sector que se celebró en Zumaya. ¿Dónde es eso? En San Sebastián. Ajá. En Guipúzcoa, vamos, por si acaso. Y en el campeonato, en el torneo, quedamos segundos. Quedó primero el Zumaya, ascendió a Primera Nacional y nosotros segundos. Y entonces se produce una vacante en el sector del grupo que corresponde a los equipos canarios, que es el gallego canario, y entonces se produce una invitación por ser segundos nosotros, digamos que es el primer. Claro, el primero ascendía por derecho y luego al renunciar uno les invitan a ustedes. Nos invitan a nosotros. Y nada, y entonces, claro, lógicamente, bueno, previamente hemos hablado con nuestro ayuntamiento para saber si teníamos colaboración a nivel nacional, porque no es lo mismo competir. Claro, los viajes. Competir con... Aquí se viaja, o sea, hasta ahora estamos viajando entre islas solo. Pero claro... Ahora hay que ir hasta Galicia, ahora hay que ir hasta tu tierra. A Galicia y a Gran Canaria, porque al final estamos 4 equipos canarios. En Tenerife estamos 2, el Tejina y nosotros, el Tacoronte, y en Gran Canaria está el Ingenio y el Galdar.
Ajá. Y luego todos en Galicia. hasta un número de 10 equipos, 12. Somos 16. Hay 16. 12 equipos. 12 equipos gallegos. Sí. ¿Y cómo no los pusieron en un grupo más cercano, Andalucía o algo de eso, o Valencia? Lleva muchos años ¿Ah, sí? con el grupo gallego. Nosotros a los canarios nos mandan a viajar para arriba, ¿no? Bueno, pero yo sinceramente, aparte de ser gallego... A ti te viene bien. Sí, pero nos viene muy bien la combinación de avión, nos viene, ahora con los vuelos que hay y tal, nos viene bien. Y entonces, nada, pues eso, nos invitan a esto, hablamos con el Ayuntamiento de Tacoronte y sí, se han comprometido. Fue difícil la decisión, Leo, en cuanto a la directiva, tú, Correa y las otras personas que conforman la directiva, además de hablar con el ayuntamiento y ver si la subvención obviamente aumenta para poder cubrir esos desplazamientos a Península y tal, pero fue difícil la decisión de afrontar porque es un reto. Sí, pero no fue difícil, o sea, el planteamiento fue, entre comillas, así un poco como, vamos a ver, si tenemos apoyos económicos en donde podamos cubrir los gastos, porque en nuestro club no cobra nadie, ni jugadores, ni directivos, ni entrenadores, ni nadie. Los 4 locos que estamos ahí es por esto. Y entonces lo que te digo, hemos hablado con el ayuntamiento, nos ha dado su apoyo. Dentro del club tenemos varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, está Blas, el que era portero, bueno, el que es portero y es portero de nuestro equipo, tiene la empresa Ser Marter y se han comprometido a colaborar con nosotros y a ayudarnos a buscar colaboradores. O sea, patrocinadores. Patrocinadores. Entonces ya, hablamos con los chicos también, por supuesto, para saber si están dispuestos a poner un poco más de esfuerzo. No es lo mismo jugar a un nivel de liga territorial que a un nivel de liga nacional. Y sí, y sobre todo porque fin de semana sí, fin de semana no. Hay que viajar. Hay que viajar. Menos los 3 partidos. Menos sí, un partido que es en Tejina y 2 partidos que son en Gran Canaria. Y bueno, y los chicos encantados. Y entonces, pues... ¿Qué media de edad tiene el equipo, la plantilla? Más o menos. Tenemos de todo. Tenemos desde 18 años hasta 40 que los llaman los pasaditos. ¿40 y cuántos? Pues hay alguno de 40 y, si no me equivoco, 45 o 44. Pero con experiencia 40, en balonmano nacional. Una gran experiencia. Blas, por ejemplo. Blas, ¿eh? Y aparte de Óscar, este año David, bueno, es más joven. ¿Blas jugó en el 3 de mayo? Blas jugó en el 3 de mayo, no el nuestro. No, el de la época nuestra no, pero más. Nosotros somos prehistóricos. Totalmente. Y sí, está Blas, está Antonio, está Tarek. ¿Extranjero? No. Son todos de aquí. Y de hecho jugaron la época que el Puerto Cruz estuvo un año también arriba y el Victoria también estuvo. Entonces, bueno, es toda una mezcla de edades. Gente del juvenil que cuidan ustedes bien la cantera, y gente de 20 y pico años y de 30, o sea, tenemos toda una mezcla. Y la verdad que estamos muy contentos porque está muy buen grupo. Está muy bien distribuido, como siempre poniendo las jerarquías los veteranos y ¿qué te voy a decir que no sepas? ¿No? Ya. Pero bueno, la ilusión, Leo, es curioso. Bueno, vamos a seguir hablando del balonmano Tacoronte, pero digo, la ilusión a ti no se te va, ¿eh? Después de tantos años que comenzaste a jugar en la Academia Octavio de Vigo. Creo que antes de eso, no sé si en el Redondela. Sí, yo comencé en el equipo de tu pueblo, de tu municipio. En la SAR, de Redondela. ¿De juvenil o de cadete? No, yo comencé de infantiles. De infantiles. Allí, de alevines infantiles, esa edad que antes... Y cuando el 3 de mayo ahora, después hablamos de eso, pero cuando el 3 de mayo te ficha, tú estabas en la Academia Octavio de Vigo. Yo estaba en la Academia Octavio, sí. Yo estuve 5 años en la Academia Octavio
Y entonces me llama el 3 de mayo. Con Paquiño. Con Paquiño. Que también estaba contigo en la Academia Octavio. Y en la SAR, los dos somos Sí. de Redondela. Aquel es de Redondela también. Nosotros siempre hemos ido a la par y nos hemos venido a Tenerife. Para aquí. Esa historia después la hablamos porque, en fin, afincados en Tenerife, Paquiño, Leo, Pepe Rosell, el portero, los tres algunos vinimos, más. Los tres digo, que de aquella época. Y luego, de aquella época, Pacorro, Paco Jiménez, Alberto Latorre, que vinieron un año después. Chola el Chola, que vino un par de años después, aunque estuvo en la Mili una temporada antes. Sí, estuvo en la Mili aquí. Se fue y volvió después. Fue como Alberto Latorre y Francis Jiménez. Exacto, que la primera temporada estaban en la Mili. Un año anterior al de venir nosotros, estaban ellos. Exacto. Una historia. Y se han quedado todos ustedes aquí a vivir. Sí, luego seguimos. Bueno, de hecho tú los ves en nuestra comida que celebrábamos en mi casa todos los años. Exacto. Bueno, hablaremos después de eso, pero Balonmano Tacoronte, ¿cuántos equipos, de entrada, cuánto empieza la temporada? ¿En octubre, por ahí? La temporada del Primera Nacional empieza el 21 de septiembre. Ajá. No hay calendario todavía. Sí, ya está todo el calendario. El 21 de septiembre es el primer partido. Los entrenamientos de pretemporada, en principio, José Correa, que es el entrenador, ha dicho que se empieza el 19 de agosto. Un mes antes. Sí. Y la base, o sea, digamos ya, el resto del club, que también están incluidos el territorial masculino, que continuará también jugando, y el territorial femenino, empiezan todos en la primera semana de septiembre. Y si adelantan, eso es pensado desde ahora, porque en esas categorías no está todavía el calendario. Y si el calendario del territorial femenino o masculino comenzase antes, pues tendrían que también empezar en agosto. Ya. En agosto a entrenar. ¿Cuántos equipos tiene el club? ¿El Primera Nacional masculino, en femenino? Tenemos ¿cuántos todas equipos? las categorías, tanto en masculino como en femenino ya. Nuestro club es un club joven, porque lo formamos en el 2019. Llevamos 5 años solo. Yo pensaba que llevaba más. No, 5 años. Y la verdad que ha pedido un crecimiento brutal. Tenemos como 120 y pico, 130 fichas entre masculino y femenino. Y bueno, yo creo que eso es... ¿Tienen un juvenil masculino también? Tenemos alevines, que por cierto este año hemos hecho un convenio con La Salle, ¿te acuerdas? La Salle en Santa Cruz. Sí, claro. Entonces hemos... Pero La Salle ya no trabaja el balonmano, ¿no? No, pero este año empezó, en la temporada que acaba de terminar, empezó con un alevín, Benjamín Alevín. Y entonces está entrenando ellos allí en el colegio, y nosotros aquí tenemos alevines, infantil masculino femenino, cadete, bueno, en las dos juvenil y senior, en las dos. Qué bien. Masculino y femenino. Y bueno, y este año ya ha sido un disparate, porque este año el infantil masculino quedó campeón de Tenerife y de Canarias. Bueno, miento, fue a jugar, de segundo. Fue a jugar fase a la península. Y fue a jugar fase a Cangas de Morrazo. En Galicia también. Que le tocó, bueno, pero eso ya fue un disparate. Y el cadete femenino quedó campeón y fue a jugar a Gran Canaria. Las juveniles también. Entonces, bueno, quieras que no, esto para nosotros es un poco así, en tan poco tiempo. Un crecimiento muy intenso en 5 años. Bien, pero bueno, nosotros lo que queremos es que sigan disfrutando y bueno, por supuesto que si le podemos ofrecer más cosas, pues mucho mejor, ¿no? Y muy bien. Y nada, y bueno, y lo que te digo, pues con la colaboración del ayuntamiento y de algunas firmas comerciales, pues estamos saliendo. Intentando encajar el presupuesto. Sí, porque, justitos, pero claro. Y ya este año, pues bueno, sí se cambian, por ejemplo, lógicamente, las condiciones económicas, pero ya lo que te dije antes, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de Sermarter, que a la vez también se conseguirán otras firmas. Sermartel, que es la empresa de Blas, es una empresa. El portero es una empresa, es el patrocinador principal. Con el senior, sí. Y otra firma que ustedes tenían o tienen. Nosotros tenemos. Lemarco o. No, Lecomar. No, Lecomar es el nombre que hubo que inscribir el club. Tacoronte Lecomar. Sí, 13 de mayo. O sea, nosotros cuando creamos el club. Ajá, cuéntame eso. Es decir,
Aquí los dos locos, Correa y Leo, se les da la historia y entonces decidimos hacer nosotros un club. Y entonces decidimos hacerlo en Tacoronte. No había balonmano, lógicamente, no te vas a meter en un sitio y aparte que estamos viviendo allí y todo. Y entonces cuando fuimos a inscribir el club teníamos una serie de nombres para poner, pero cada vez que la persona del registro lo ponía en el ordenador había similitudes con X. Pues nada, al final se decidió poner el Lecomar, ¿no? 13 de mayo. Primero 13 de mayo porque fue un día que dijimos sí para hacerlo y segundo, en principio queríamos poner algo un poco relacionado con 3 de mayo. Vienen los sentimientos. Pero porque fue el 13 de mayo cuando lo inscriben. No. O cuando decidieron hacer el decidimos. Cuadra ¿Y lo de Lecomar qué quiere decir? Y lo que te decía, y entonces lo de 3 de mayo era un poco arriesgado ponerlo, nos sugieren, pues porque a lo mejor existían o podían haber tal, y entonces dijimos, pues 13 de mayo, ¿no? Y es un poco. Y lo de Lecomar al final fue porque es que pusimos 15 nombres. Y todo de tal. Dije, Le de Leo, Co de Correa, M de Martín, que es el hijo de Correa, A de Alonso, el hijo de Correa, que estaban de monitores, están de monitores con los críos. Y claro. ¿Y la R? Es que la R fue por el. Para que rimara. Para que no rimara Lecoma, ¿no? Lecomar, que además el entonces mar. Le pusimos el mar, una R. Mar. Le pusimos una R para que no hubiese. El nombre oficial entonces es Lecomar 13 de mayo. Club Balonmano Lecomar 13 de mayo. 13 de mayo, no de, sino 13 entonces, de mayo. El oficial inscrito. Y luego lo de Tacoronte. Lógicamente. Entonces, el club, cuando estamos ahora. Eso es lo que está así inscrito. ¿No? Porque había que hacer una cosa así. Y entonces, lo que en todos los sitios, tanto en federación como en ligas y lo que sea, es Club Balonmano Tacoronte. Lecomar 13 de mayo. ¿No? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que agradecer mucho al ayuntamiento, dentro de todos los problemas que hay de instalaciones y de cosas, en donde hay que ir apañándose, pues como una mayoría de municipios, ¿no? Pero el ayuntamiento de entrada nos dio canchas, nos sigue dando canchas, se ayuda, ¿no? Y bueno. El pabellón municipal de deportes de Tacoronte, que es donde ustedes entrenan y juegan. Entrenamos en 2 pabellones. Digo, pero el primer equipo allí, ¿no? Sí. El primer equipo. Y luego tienen otro pabellón también para los equipos de base y esto. Es que tenemos que repartirnos, porque es que el deporte en Tacoronte en 5 años ha crecido muchísimo. ¿Tiene básquet también? Sí, el básquet nunca se ha dejado. Es verdad, además es ciertamente histórico. El básquet ha continuado. Baloncesto Tacoronte. Allí hubo balonmano y hubo otras disciplinas, pero se han ido dejando. Entonces ahora han vuelto. Es que ahora en Tacoronte hay baloncesto, gimnasia rítmica, equipo de ciclismo de una cosa indoor tal, voleibol, balonmano. Y tienen patín. Y tienen que utilizar ese pabellón principal. Tienen badminton. Y entonces, claro, allí en el municipio disponemos del Pérez Reyes, que es el principal, el Loren, que es en Agua García, después está el del Instituto del Barranco Las Lajas, pero ya está un poco más limitado por las condiciones del suelo y tal, y en el Colegio Maximiliano Gil hay otro pabellón, no tiene las medidas reglamentarias para poder jugar. No tiene el 40 por 20. El 40 por 20, le faltan como 2 metros, una cosa así, y uno por ahí. Sí, claro. Pero para entrenar, sobre todo con la base, claro. Entonces allí nos descongestiona. No, la verdad que el ayuntamiento tiene muchas batallas y está muy difícil combinar, porque nos cuadramos todos. Los días, los horarios, todo el mundo quiere entrenar a las mismas horas, tal, entonces es difícil, pero bueno, claro, tú siempre pides, ellos intentan contentar a todos. Claro, es complicado. Pero bueno, que lo han tenido en estos 5 años y lo van a tener más todavía ahora en categoría nacional, sí, obviamente. Por ahora ya te digo, de hecho hemos tenido una reunión, hoy es jueves, el martes, tuvimos una reunión con el ayuntamiento. Han tomado nota de nuestras peticiones nuevas, porque claro,
entre que cambian categoría, aumenta un equipo más, porque seguimos teniendo el senior masculino, pero ahora tienes el nacional. Entonces demandamos más. O sea que además del nacional Más hay un horas. senior masculino y Sí, luego el juvenil. seguimos manteniendo el senior masculino, el juvenil masculino y cosas así. Entonces demandamos un poco más, entonces bueno, pues ellos estudiarán a ver cómo pueden distribuir los horarios de los pabellones, ¿no? Obviamente, bueno, en todo ese contexto que señalas, obviamente el nombre de Tacoronte como reclamo de promoción del municipio en Galicia, fundamentalmente, donde ustedes van a jugar en 12 ocasiones, va a ser importante porque, bueno, llevarán la palabra Tacoronte, llevarán incluso, bueno, yo siendo concejal, pues folletos de Tacoronte, etcétera, para repartir a los equipos visitantes, a los equipos que se van a visitar, ¿no? Tacoronte este año, esta temporada, digamos, porque lo de año a veces temporada. Nosotros siempre, como sabes, hablamos de año, pero son temporadas de verano a verano. De septiembre a septiembre. Va a estar bien paseado en este caso por Galicia, y bueno, y por supuesto que saldrá en las redes y las redes sociales, ¿no? Y estará bien publicitado. Aparte de ya estar con anterior, porque yo me he encargado como gallego, de darle publicidad ya con anterioridad, pero sí, va a estar el nombre Tacoronte, Ayuntamiento Tacoronte se va a conocer. Y además, bueno, pues tus paisanos de Galicia, especialmente de Pontevedra, que es tu provincia, bueno, pues dirán, mira, Leo, el gallego presidiendo un equipo de Canarias, de Tenerife, de Tacoronte y tal, ¿no? Sí, se asombraron un poco a una serie de gente, porque lo típico, ¿no? Siempre me han visto metido, bueno, como jugador, pero luego siempre me han visto metido como entrenador, ¿no? Yo no he dejado el balonmano nunca, he estado en distintos clubes de aquí de la isla, entrenando a chicos y todo bien, pero ya la faceta de presidente, entrenador, delegado, utillero, aquí tienes que ser de todo. Todos somos una familia al final. Sí, y poco a poco, pues por ejemplo, hemos conseguido desde el primer año, por ejemplo, José, que ha sido delegado del club, ahora está de secretario. En el club estaba Reinaldo. Reinaldo estaba este año como técnico, motivo entrenador y directivo. Ajá. De hecho, él ha sido también de los fundadores. Y por motivos personales ha tenido que dejar este año precisamente de ser secretario del club, que el cargo lo va a coger José. Y el otro día pues estuvimos reunidos ya con varios jugadores, exjugadores y gente que conocemos, y se han implicado en participar tanto de monitores como de directivos. Qué bien. Y de apoyar e intentar buscar, pues eso, ayudas y... Qué bien. Entonces, bueno, pues por ahora la cosa pinta bien. En lo deportivo estamos muy contentos, porque la verdad que está todo eso. Después, en la categoría, de esos 16 equipos, ¿cuántos bajan matemáticamente? Si no cambian, uno. Uno solo. Si no cambian. ¿Y jugar Liga de Ascenso a la División Plata? Eso ya tendrías que estar ¿Dos primeros? el campeón y el subcampeón. O sea que serían que este año, 8 equipos. 8 equipos de Primera Nacional, campeón, subcampeón de cada grupo. Sí, se hacen jugarían como una grupos liga. Y luego se vuelven a tal. Que este año la ganó el San José Obrero de Lanzarote, que ascendió a plata. Ya. Que creo que es el único equipo canario ahora mismo en plata, o sea, en masculino. En la segunda división. Que yo sepa, sí. No sé en la división de honor, en la Liga Sobal, no hay ahora mismo, hoy en día, ningún equipo canario. No. Después de haber tenido aquella época dorada del 3 de mayo, luego con el balonmano Galdar, también algunas buenas épocas, no tanto como el 3 de mayo, pero también estuvo una temporada incluso en división de honor del balonmano Puerto Cruz. Sí. Pero al final, ahora, desde hace muchos años, nada. Nada, el balonmano desde hace muchísimos años, bueno, pegó un bajón terrible.
Y bueno, y entonces siempre eso, quedamos en algunos sitios, en Arona, en Los Realejos, en la Perdoma. La Perdoma. Yo entrené al balonmano Perdoma después de, en fin, cuando la última, estoy hablándote del año 86 por ahí, que después lo dejé, 86, 87, al balonmano Perdoma masculino, con el amigo Celestino en paz descanse, que jugaba, y luego ya él empezaba a entrenar al femenino. Y también había un jugador que estaba haciendo la mili, que era de Valencia, creo, que estuvo entrenando con ustedes en el 3 de mayo, pero que no tenía el nivel suficiente, entonces yo lo dije, José Luis Delgado, primero, me lo puedo llevar al Perdoma. Sí. Entonces yo lo llevaba y lo traía en el coche, que yo vivía en Santa Cruz en aquella época. Ajá. Y bueno, y después el femenino del Perdoma con Celestino, con todo lo que luchó ese hombre con el balonmano pues Perdoma femenino, sube a División de Honor y el año ese, en un viaje en avión, sufre ese infarto y fallece en el avión. Pues gracias a Celestino, el balonmano tinerfeño continuó teniendo un poco más de nombre, aunque fuese solo nombre Perdoma, pero es Tenerife. Claro. Y sobre todo, por ejemplo, en la Perdoma tienen un pabellón para ellos. Que además se llama Celestino Hernández. Sí, y tienen mucho trabajo de base y de territorial. No han perdido la esencia esa. No, allí sigue... Está Gelo, que era el portero cuando estaba entrenándolos yo. Sí, bueno, pero esto ya hay gente... Digo, en la directiva. Eso es lo que te iba a decir, algunos están en la directiva y allí quien lleva todo, bueno, por ejemplo, el que está más de director técnico o deportivo, es Ruimán Herrera. Ruimán es uno de los... De los nuevos. No, es que a él lo entrené yo en la época de cadete y de esto. Él más estuvo en el Laguna con José Luis. Con José Luis de Castillo. Con José Luis de Castillo. Y bueno, lo que te digo, y entonces él lleva esto en la Perdoma y muy bien. El Arona también está con el balonmano. Ya desde hace tiempo están ahí creciendo. Este año se han metido ya un club nuevo también en el sur, el Costa de Eje. Tiene todavía categorías pequeñitas, pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad porque en la segunda parte quiero hablar un poco, recordar viejos tiempos de cuando tú llegas a Tenerife el 3 de mayo y coincidimos allí. Pero vale. Para concluir esta primera parte en relación al balonmano, al Lecomar, balonmano Tacoronte, Lecomar 13 de mayo, la atención mediática en la prensa de papel o digital del balonmano en general en Tenerife, nula, absolutamente nula. Y a mí me da, perdona Leo, me da una lástima increíble porque ya no es solo por el balonmano, incluso del baloncesto, que incluso siempre ha tenido más tradición en Tenerife, salvo aquella época nuestra dorada. Poco se escribe del baloncesto, y ni que decirte, por ejemplo, de un equipo del Puerto de la Cruz que es campeón de Europa de béisbol, que es el Marlin Puerto Cruz, que gana ligas nacionales todos los años y no le dedican ni una columna ni 5 líneas. Es lamentable, tanto, y lo digo abiertamente, aunque son compañeros corporativos, tanto el periódico El Día como el periódico Diario de Avisos. Es lamentable. Y luego, por conclusión de eso, y en mi modesta aportación como emisora que se escucha en todo el norte, bueno, pues esta temporada yo quiero que haya una ventanita dentro de ICODE en Daute Radio para el balonmano Tacoronte, en definitiva para esa liga de Primera Nacional. Y hablaremos de otras categorías también. Ya veremos cómo lo encajamos tú y yo. Pero quiero hacerlo porque después en las redes y, en fin, los vídeos en YouTube, que también estarán. Vamos a hacer una pequeña pausa y después hablaremos cómo es el gentilicio de Redondela. ¿El gentilicio de tu pueblo? ¿Cómo es? ¿Redondelano? ¿Cómo es? No. Choqueiros. Choqueiro. Del Choco, Choqueiro. Bueno, de cómo un choqueiro llegó a Tenerife hace 44 años, en el verano del año 80. Escuchamos publicidad, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. ICODE en Daute Radio. Bueno, pues abordamos la segunda parte de esta entrevista, más que una entrevista, una conversación con un amigo, con Leonardo Juri, presidente del Club Balonmano Lecomar Tacoronte 13 de mayo. Creo que lo he dicho bien todo.
Y ahora, en la segunda parte, tras ese ascenso a Primera Nacional que hemos hablado en la primera parte de la entrevista, y con ese apoyo que van a recibir todavía más del Ayuntamiento de Tacoronte, particularmente en la responsabilidad de la quinta teniente de alcalde, Yaisa Díaz Dorta, que es la concejala de Juventud y Deportes, a la que traeremos también al programa para hablar del deporte tacorontero, porque no es solo balonmano, como bien ha dicho Leo, sino también otras especialidades. Y el baloncesto, que tiene su historia en Tacoronte. Bueno, pero ahora nos vamos a poner en plan abueletes, Leo. Tú eres abuelo, yo también. Sí. Yo nací en el 57, tú un año antes o un año después. 58. 58. Y resulta que Leo, nacido en Redondela, Choqueiro, junto con Paquiño Amoedo, también nacido en Redondela, jugando con Leo desde juveniles o cadetes o no, en Redondela. Más pequeños todavía. Luego llegan a la Academia Octavio en Vigo, en la División de Honor, y los ficha el 3 de mayo. Y llegan estos dos gallegos en el verano del año 80, hace ya, ahora mismo en junio hizo pues 44 años, o ahora en julio, no sé en qué mes llegarían en junio. 3 de agosto Bueno, pues, del 80. El 3 de agosto hará 44 años, y aquí se quedaron los dos, porque además de ellos, tanto Leo como Paquiño estuvieron como 9 o 10 temporadas en el 3 de mayo, ¿no verdad? Más o menos. Sí, Paquiño unas cuantas menos, pero... Acércate un pelín el micrófono. Paquiño unas cuantas menos. Ah, sí, porque estuvo en el Puerto Cruz. Fue al Puerto Cruz, tuvo una lesión, tal, y entonces... Pero tú siempre en el 3 de mayo, ¿o jugaste alguna temporada en el Puerto Cruz? Un año, el último. Exacto. Bueno, y luego Pepe Rosell, portero que venía del Fútbol Club Barcelona, que había sido internacional con España en la selección B, campeón del mundo de la selección B. Sí. En aquella época había una España A y una España B, o un Mundial A y un Mundial B. Bueno, pues también al año siguiente Francisco Jiménez y Alberto Latorre, Paco Jiménez, que también se quedó a vivir aquí, al igual que Alberto Vasco, Paco Jiménez andaluz de Puente Genil, que tiene un equipo, creo que mismo en la Liga Sobal ahora mismo. Sí, sí. También se quedó por aquí, años más tarde vino Solabarrieta, el Chola, también se quedó por aquí a vivir, Vasco, que jugó en el Vidasoa, ¿puede ser? Llegó a jugar él era del Zarauz. Y después estuvo jugando en el Ademar de León. En el Ademar de León. Estuvo aquí, volvió a la península, al Ademar creo, y después volvió al 3 de mayo, se retiró y aquí se quedó a vivir también. Sí. Luego incluso jugadores más recientes, ya no en la época que yo estuve, las 2 temporadas que yo estuve ahí de segundo entrenador, sino más recientes, pues Carolo también se quedó por aquí, ¿no verdad? Y algunos más, ¿no? ¿Cuántos más o menos se quedaron a vivir por aquí? Carolo se quedó a vivir aquí. Carolo está aquí, sí. Es de Zaragoza él, ¿no? Él es de Zaragoza. Juan Carlos Auserón está, pero no en Tenerife, está en Gran Canaria. Y luego... Bueno, ¿quién es el que estaba entrenando, Leo, a la selección femenina o algo española que jugó en el 3 de mayo? O a la selección... Hay un equipo de la selección nacional, no sé si la absoluta femenina o que jugó en el 3 de mayo. No es Auserón, ¿no? No. No, la selecta la está entrenando Ambros. Ambros, se jugó en el 3 de mayo, ¿no? Con nosotros, sí, y en el Puerto Cruz. Ambros es de Lanzarote. Él es nacido en Lanzarote. Él es de Lanzarote, sí. Y ahora mismo es el seleccionador... Ahora es el seleccionador nacional femenino. Femenino, exacto, vale. Y él jugó en el 3 de mayo y en el Puerto Cruz. Exacto. Luego se fue... No sé el orden exacto, pero creo que fue a Portland, San Antonio, Pamplona y Galdar, creo. Ya. O sea, creo así. Y ahora... Ya. Bueno, el caso es que en el año 80 llegan Leo y Paquiño, junto con los otros jugadores que ya nombré. El equipo estaba en lo que hoy es la segunda división, lo que hoy es la categoría plata. Sí. Llevaba unos años ahí, entrenado por Paco González, el Polula. Cariñosamente lo apodábamos el Polula. Y bueno, esa temporada 80-81 yo tenía 23 años, había pedido un par de prórrogas, pero estaba en la mili en Melilla. En cuanto a aquello, lo digo por los más jóvenes, ni móviles ni nada que se le parezca, claro. Recibo una carta del Polula, estando allí en Melilla, en regulares, y me dice que si quiero ser el segundo entrenador. Yo venía de entrenar al equipo femenino del 3 de mayo y que también era el Poeta Viana, que fuimos a jugar una fase de sector a Málaga y todo esto, ¿no?
Y bueno, yo pues le contesté la carta, ¿no? Al día siguiente le dije que sí y tal, pero que tenía que esperar, porque yo estaba casado y estaba esperando que me destinaran a Tenerife. Y así fue, a finales de agosto me enviaron para acá al gobierno militar como cartero allí del ejército y ya pude comenzar a entrenar con ustedes. Claro, ahí te conozco a Pepe Rosell y comienza la temporada 80-81 con una plantilla importante donde ya estaba Tonono Lozano, en paz descanse. Abilio no estaba en esa primera temporada, fue la primera en División de Honor. Yo estoy haciendo memoria y tú me corriges si me equivoco. Pero bueno, estaban ustedes dos, Pepe Rosell y luego, bueno, Alpidio también como portero. José Luis fue a la temporada siguiente, creo. Estaba Alpidio, Pepe Rosell y Jorge Santi Bercedo. Como portero. ¿Santi Bercedo o Jorge? Y ¿no? Jorge. ¿Qué pasa? Que estaban, bueno, pero estaban en el club, sí. Y después ya, bueno, pues jugadores de primera línea estaba... Tú empezaste como lateral antes que pivote. Central. Central. Estaba Paquiño, tú... en fin, cuéntame un poco aquella plantilla. Pepe Reñasco... Tilo... Paco Reyes, Tilo... Reyes. Estaba Francis Dorta, la vieja. Sí. ¿Quién más estaba? Nuestro querido Capi. Cuéntame. Víctor de Extremo. Fue el famoso que marcó el gol. Que marcó el gol del ascenso. Silviano. Fíjate, ahora que me quedé yo en blanco con algunos jugadores, pero que no nos falta mucho por nombrar. Yo cojo una foto y te Yo tengo en casa fotos también, pero pero no la traje hoy, fíjate. Digo para que sepas así. Bueno, entonces, aquella temporada en primera división, la segunda categoría, bueno, nosotros no pensábamos en principio que pudiéramos ascender, pero sí que estaba reforzándose José Luis Delgado, el presidente. Bueno, pues hizo un esfuerzo trayéndolos a ustedes dos, a ti y a Paquiño, a Pepe Rosell, y se hizo un esfuerzo importante junto con un jugador que ya era emblema en el club, como Tilo en la primera línea, un lateral izquierdo importantísimo, y ascendemos a División de Honor, que aquello fue una odisea. Me acuerdo que jugamos un playoff de ascenso, ¿no, verdad, Leo? Y recuerdo que con un equipo que después nos tocó también en División de Honor, el San Fausto, el San Fos de Cataluña, que marcó Paquiño aquel gol aquí en casa, en el pabellón de Santa Cruz, a tiempo ya terminado, un golpe franco que se lanzaba el balón y se acababa el partido, toda la barrera del San Fos. Y Paquiño, bueno, pues hizo una extensión hacia la izquierda, hizo un rectificado que no se sabe ni cómo lo hizo y marcó el gol. ¿Te acuerdas de aquello? Increíble. Porque si perdíamos aquel partido, creo que lo empatábamos. El gol ese era para empatar, me parece. El gol ese nos daba derecho ya a pasar a otra ronda. A jugar la otra fase. Exacto. Que si no, quien nos marca ese gol Paquiño, nos hubiéramos quedado. Sí. Bueno, pues qué tiempos aquellos. 14 y luego, bueno, jugamos al final la promoción de ascenso con el Canteras, Unión Deportiva de Gran Canaria, que llevaba 3 o 4 años en División de Honor, si no más, y que era el clásico de Canarias en la División de Honor. Sí. Y primer partido en Gran Canaria, en el pabellón San Román, ¿te acuerdas? Sí. Y nos ganaron de 3. De 3, perdimos de 3. Yo estoy haciendo memoria y tú me estás ahí mirando a ver si... Aquí ganamos de 3, pero quedábamos empatados en la eliminatoria. Prórrogas, primera prórroga seguíamos ganando de 3, segunda prórroga seguíamos ganando de 3, y ya se decidió lo que se llama muerte súbita. Estoy haciendo un poco de didáctica para los oyentes que no sean tan aficionados a balonmano, que era el árbitro cara o cruz quien saca, nos tocó sacar a nosotros, y bueno, obviamente en balonmano quien tiene la posesión del balón cuanto menos tiene un 50% de posibilidades de marcar gol en la circulación del balón. Y bueno, marcamos aquel gol, Víctor, desde el extremo izquierdo. El primero que marque, gana. Claro, y ahí eso. Y subimos a División de Honor. Vamos, ahí están las imágenes en los periódicos. El pabellón a reventar, el pabellón de Santa Cruz, más de 6.000 personas. Aquello fue... impresionante. Agónico. Recuerdo a Pepe, que después le hicieron fotografías en el diario Aviso, a Pepe Reñasco con la nariz rota, tumbado en el suelo después de las prórrogas, ¿te acuerdas? Sí. Recibió un golpe y tuvo eso. Pero lo que te iba a decir es que me acuerdo de anécdotas del pabellón, que te enteras luego, ¿no? Lógicamente. Y te enteras luego, porque aquello Radio Club era quien transmitía y movía mucho... Estaba aquel José Jesús Pérez, el periodista, ¿te acuerdas? También José Jesús Pérez. Y Domingo Álvarez. Juancar y Domingo Álvarez, que hoy en día es el director de Radio Televisión en Canarias. Estaba en La Salle, ¿te acuerdas? Dominguito. Sí, y Manolo Negrín. Nacional. Y eso. Y me acuerdo que mucha gente comentó,
después, a los días que te vas enterando de todo esto, que había gente que estaba en la playa, estaban las Teresitas, Oyendo el partido. oyendo el partido, pero que era tan emocionante, tan tonto, que se fueron de la playa, vinieron para el pabellón, porque claro, fue larguísimo ese partido, ¿no? Totalmente. Tengo entendido que ha sido el único que se ha jugado en esas condiciones, ¿no? De 2 prórrogas y muerte que yo sepa, no sé. Que por lo menos para ascender a la División de Honor, no sé en los tiempos modernos, pero en aquella época gente fue pionero aquello. Comentaba, ¿no? Y entonces, bueno, y más siendo jugar partidos de rivalidad contra el Canteras, y bueno, aquello fue la explosión, bueno. Totalmente. Luego nos fuimos a comer agua García, recuerdo, Sí. con el presidente, todos nosotros Con y José Luis Delgado. nuestras parejas. Sí, Y recuerdo aquella comida como si fuera hoy. Incluso hubo una prima, ¿te acuerdas? Económica. Sí, la verdad ¿Qué tiempos, Leo? La verdad que José Luis Delgado Era impresionante. Es una excelente persona y bueno. Lo que él hizo no lo ha vuelto a hacer nadie más. No. Eso... En el balonmano de Tenerife, yo creo que ni de Canarias, porque lo del Gáldar es otra historia, que también, por supuesto, el Canteras en su época. Pero es que José Luis era una persona que él se cargaba sobre sí mismo toda la responsabilidad y toda la financiación. Un padre. Era un padre. Y te trataba eso. Sí. Y ya podías tener la edad que fuese que... Yo recuerdo que al año siguiente de eso, en el 81 o el 82, porque yo estuve después con ustedes la primera temporada en División de Honor, y fui a hacer el curso de entrenadores, el curso nacional de entrenadores. Yo era entrenador provincial cuando el ascenso, y yo recuerdo que fue José Luis quien me pagó el viaje en Madrid y la inscripción en el INEF y la pensión para quedarme, lo pagó el club. Sí. Lo pagó José Luis. Lo pagó José Luis. José Luis de su bolsillo. Sí. Mira, tengo... A ver, venga, dilos no. No, que tengo una foto aquí y entonces está Polula, Dorta, Silviano, estoy yo, Paquiño, Pepe Rosell, Emilio Latorre, Sí, Emilio Latorre. Emilio Latorre y Tilo. Tonono, Raúl, ¿te acuerdas que falleció? en paz descanse, Paz descanse. Víctor, Pablo La Rosa sí. y Reyes. Y Jorge, perdón. Y ahí faltaba el segundo entrenador. Sí, no, bueno, tengo esta... Ya no, hay otras que salgo no es, yo. No es justo del día del partido. También No. falta Reñasco. Reñasco porque Reñasco también se incorporó después, un poquito a más mitad de tarde. temporada. Estaba con la Salle y bueno, y vino para ayudar a Reyes, a Paco Reyes. Increíble. Reñasco, que tú sabes que es tío del Chacho, ¿no? Sí. O sea, la hermana de Reñasco es la madre del Chacho Rodríguez. No. La hermana de Pepe Reñasco. La mujer del Chacho. La hermana de Pepe está casada con el Chacho, con Sergio Rodríguez. No. ¿No? No. La madre de Sergio Rodríguez, que tiene 39 años, la madre es la hermana de Pepe, Gómez Reñasco. Hazte cuenta que Sergio Rodríguez es Rodríguez Gómez. Vale. Yo Sí. creía que Sergio Rodríguez estaba casado con una hermana de Pepe Reñasco. No. Vale. Su madre, la madre del Chacho, es hermana de Pepe. Vale. Además, tú ves, yo he visto fotos de ella, cosas de Sergio, he visto fotos de la madre del Chacho y es muy parecida a Pepe. No. Sí, creo no estar equivocado. Por eso, no Oye, sé, en conclusión, para que se nos va el tiempo, pero yo quiero, y luego la primera temporada, esa temporada en División de Honor que yo estuve con ustedes, acuérdate que yo me fui del equipo por una discusión que tuve con el Polula. Sí. El primer partido que ganó el 3 de mayo en División de Honor en su historia fue en Jaén, que le ganamos al Balonmano Jaén de 6 goles, que tuve que ir yo solo porque estaba Paco con una infección de garganta. Alada Jaén, sí. Y luego también dirigí solo yo 2 partidos más en la península por esa enfermedad de Paco. Uno fue en Valencia con el Marcol, que perdimos, y otro en Valladolid con el Michelin, que también perdimos. Y después, bueno, pues llegamos aquí a un partido y no me acuerdo con quién fue. Paco estaba allí, pero no podía hablar. Entonces, al final hizo unas declaraciones, te acordarás de eso, donde decía que ya el equipo no le hacía caso, que si el segundo entrenador no sé qué, Narciso, no sé qué. Yo me fui. En fin, después duró 3 o 4 jornadas más, Paco, o 5. Lo cesaron y llegó Alfredo Castillo. Y me llaman a mí otra vez y bueno, pues yo con Alfredo sí, tal, hicimos ahí. Sí, el primer año, aquello, ¿no? El primer año como y nos todos, salvamos por los pelos por en eso. San Fausto. El primer año, como todos cuando asciendes y, lógicamente,
no te puedes reforzar porque no tienes esos medios. Ahí ya llegó todo Paco eso. Jiménez, La Torre. Sí. Abilio también llegó Sí, sí. en ese primer año de División de Y Honor. entonces ya El juvenil, nos José Luis. mantuvimos y ya entonces ya a partir de ahí ya fuimos bien. El equipo llegó, porque yo quiero seguir con esta historia del 3 de mayo, ya estos 2 primeros años que yo estuve ahí colaborando como segundo entrenador, pero la época dorada vino después, como bien dice Leo, llegó a jugar competición europea con extranjeros buenísimos, que uno de ellos, por ejemplo, un lateral zurdo, un lateral derecho, obviamente zurdo, Stroen, un danés que llegó a jugar después en el Atlético de Madrid. Ese fue el primer extranjero. Exacto, después Gunnarsson, en fin, varios. Bueno, orden- los 2 grandes suecos, el gran portero el orden Helgren, que estaba considerado en aquel momento el mejor portero del mundo, Sí. Klaas Helgren, y Gilsen, el lateral Björk izquierdo, Gilsen. Luego suecos, internacionales Luego suecos. se fue Björk Gilsen y vino Gunnarsson, Exacto, islandés. islandés. Helgren continuaba. Luego al año siguiente Helgren se fue y vino Einar Thordarson, Portero el islandés. otro islandés. Tenían ustedes un Y equipazo. luego ya fue cuando vino Romberg y de ahí ya nosotros ya se nos acabó el tiempo. Ya. Se pasó Bueno, ya- Leo, ya hablaremos con calma, pero yo quiero que haya una ventana para el Club Balonmano Tacoronte. Y también me gustaría que de vez en cuando también vinieran algunos de aquellos nuestros compañeros y tuyos después de la época mía también, como Carolo y en fin, los más nuevos, el mismo Pepe Correa, en fin, que estuvieron después también en División de Honor, pero sobre todo de aquellos de la época que yo estuve con ustedes y que habláramos aquí de anécdotas, ¿no? En aquellos DC-9 de Iberia que volábamos 44 años, mi madre, ¿cómo pasa el tiempo? Y luego, un 14 de junio del 81, Ascenso. fue cuando Y ahí se estuvo 10 temporadas, ¿no? En División de Honor. hasta si no me equivoco, 92, por ahí. 80, no, 90, 89, 90. 89, 90. 89, 90, creo que fue. Que ya la 90, 91, no, si no me Fíjense ustedes, queridos y queridas escuchantes, que era tal lo que llenaba el pabellón de Santa Cruz, pabellón municipal, 6.000 asientos, el 3 de mayo en aquella época, que yo recuerdo, y en aquellas 2 primeras temporadas también, de Gilberto, futbolista del Tenerife, en paz descanse, que jugó en la Unión Deportiva muchos años, un gran futbolista, que era de aquí de Tenerife, y ya en su retirada vino a jugar con el Tenerife. Y coincidíamos porque él veraneaba en la Punta Hidalgo, donde yo veraneaba también. Era mucho mayor que yo, claro. Pero un día coincidimos ahí en la Punta y me dice, oye, ustedes, tenemos que hablar, porque iba a empezar la temporada, ¿no? Tenemos que hablar con la directiva vuestra porque ellos estaban en segunda B. Sí. Para ver cuándo juegan ustedes, para no poner el horario del partido en el estadio a la misma hora. ponerlo Porque de- le restábamos nosotros público al Tenerife, ¿te acuerdas? Sí, ellos querían poner los partidos después del nuestro para que alguno Arrastrar a la gente que salía de del los pabellón. nuestros continuase al estadio. Leo, ha sido un placer. Vamos a tener una ventana para los balonmanos de Coronte. Eso, Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes y a ti en concreto, Narciso. Y bueno, y espero y nos gustaría que nos echaran una mano Por supuesto. tanto en publicidad, pues alguna firma comercial, al margen de que ya tenemos un poco con el Ayuntamiento de Tacoronte y con Sermarter, Pero hay que conseguir más. pero nos gustaría poder Para poner vallas en el pabellón dar y todo eso. publicidad en el pabellón y darle vida también en las redes sociales. Perfecto. Y eso. Pues Leo, Gracias. estamos en contacto. Despedimos a Leonardo Julia. Leo.